Voy a sacar esto a otro espacio. Correcto, muy buenos días. En todo caso, jóvenes estudiantes, siendo pues fecha, ¿no es cierto?, 4 de septiembre del 2021, empezamos con nuestras clases de geografía, como ya lo teníamos dando, ¿no es cierto? En esta es la cuarta semana del curso de el CEPU. Vamos a ir observando el conjunto de diapositivas que se ha preparado justamente para efectivizar, ¿no?, fundamentalmente las clases. ¿Qué hemos estado haciendo hasta el día de hoy? Pues hemos estado mencionando un conjunto de temas y cada uno va entrelazando y va generando un compromiso justamente con el aspecto geográfico, ¿ya? Y en ese sentido, pues, el día de hoy presentaremos lo siguiente. Uy, a ver, un momento, vamos a presentar, está presentando otra situación. Ya está, ocultamos esto, ¿no es cierto? Empezamos a presentar, justamente empezamos con la situación o el curso, en todo caso, de geografía. ¿Qué tenemos y qué estamos observando, no, en la pantalla? Muchos de ustedes dirán, sí, pues estamos observando a nuestro planeta Tierra. Y este está, pues, en este momento, ¿no?, en un movimiento constante. Y nosotros dijimos, pues, que el movimiento de la Tierra era un movimiento constante que se daba, pero, ¿no es cierto?, en particular, pues, también nosotros sabemos que es la Tierra el planeta menos deforme porque tiene la mayor densidad, pero además también tiene la mayor protección, por eso la existencia de vida en nuestro planeta. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, esta característica que estamos observando determina justamente el cómo, ¿no es cierto?, el conjunto de nuestro planeta, pues, es sostenido, ¿no?, por una masa de gases que envuelve la Tierra, ¿no?, pertinentemente, pero que la envuelve para protegerla. Por eso el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la atmósfera y el clima, que sería el segundo tema que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ir viendo, pues, que con esta imagen ya se consolida, ¿no es cierto?, justamente lo que nosotros vamos a decir es, ¿no es cierto?, la capa que envuelve la Tierra, pero que en definitiva la protege de elementos, cualquier elemento extraño que podría definir justamente un desequilibrio o podría haber una afectación sobre la superficie o sobre la condición de nuestro planeta. Muy bien, y entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, una segunda diapositiva que nos aclara perfectamente ello. Pero primero habría que decir, y es que siempre fue así nuestro planeta, y sabemos que no siempre fue así, porque lo vimos, ¿no es cierto?, en la teoría justamente de la deriva continental, empezamos a observar, dijimos pues que no siempre nuestro planeta estaba constituido por esos 5 continentes, por esas capas, ¿no es cierto?, de masa acuosa que están pues por toda esta superficie. Sin embargo, es producto, ¿no es cierto?, de una evolución, de una transformación que llegamos a consolidar estas características. Además, debemos de mencionar, pues, que sí, en un momento, en un principio, ¿no es cierto?, hace más de 4,5, bueno, si nosotros estimamos la formación de nuestro planeta, ¿no es cierto?, hace 4.600 millones de años, 4.500 millones de años, hace 3.000 millones de años, esto no era, pues, no tenía esa característica, definitivamente, ¿no? Y ha sido producto de erupciones volcánicas constantes que se han empezado, ¿no es cierto?, a generar que empezó, ¿no es cierto?, se va a consolidar la estructura actual, ¿no es cierto?, de nuestro planeta, inclusive la atmósfera. De allí que cuando hablamos de atmósfera sabemos, ¿no es cierto?, que esta deriva de 2 voces griegas. Estas voces que ustedes también seguramente las tienen, ¿no es cierto?, en lo que han recibido como añadido en su aula virtual. Entonces, sabemos que viene de atmos, ¿no es cierto?, atmos, y chavia, que significa justamente la esfera de gases que protege a nuestro planeta, ¿no? Esto desde un punto de vista etimológico. Pero además hay que mencionar también que la atmósfera es tal y queda allí, está allí, ¿no es cierto?, como lo hemos visto en la primera diapositiva, porque es presionada debido, ¿no es cierto?, es presionada, es sujetada justamente esa capa de gases debido a la presencia de la fuerza centrípeta. En todo caso, ya nosotros podemos decir, oye, sí, pues los factores de la existencia de la atmósfera en la actualidad, ¿no es cierto?, tienen que ver fundamentalmente con 2. ¿Y cuáles son ellos, no?
tiene que ver justamente con la fuerza centrípeta, es decir, la gravedad, ¿no es cierto?, por la cual justamente los gases son retenidos, ¿no es cierto?, todos los gases, todo lo que hay en la superficie es retenido. Pero ¿cuánto retiene esta fuerza centrípeta o esta gravedad terrestre? Retiene hasta 1000 kilómetros, ¿no es cierto?, de atmósfera, de esfera gaseosa. Después de ello ya no habría atmósfera. No, es falso, porque después de ello todavía habría atmósfera, pero no tiene que ver exactamente con la gravedad terrestre. Entonces, las causas de la existencia de 1000 kilómetros, ¿no es cierto?, de altura de atmósfera concretamente, obedecen primero a la existencia de la gravedad terrestre o la fuerza centrípeta. Y la otra tiene que ver justamente con la energía solar. La energía solar va a determinar la dinamización de las moléculas de aire. Perfecto. Entonces usted dirá, correcto, si solamente fuera por la gravedad terrestre, tendríamos la siguiente deducción, ¿no? Las capas justamente de gases más pesados con respecto a la atmósfera, los que están en los primeros kilómetros de altura o los que están en los primeros metros, también vamos a mencionar, ¿no es cierto?, con referencia a nuestra altura, pues tendríamos los gases más pesados retenidos muy cerca a la superficie, ¿no? Gases muy pesados debido a la fuerza centrípeta. Esto, claro, no ocurre porque, en definitiva, nosotros teníamos que estar prácticamente como arrodillados para capturar justamente un elemento vital, que es lo que estamos observando justamente en la diapositiva, que en este caso para nosotros es el oxígeno. Pero como esto no es así, nosotros podemos inclusive, de repente tienes ahorita un amigo que está en Cerro de Pasco, a 4200, a 4300 metros sobre el nivel del mar, según donde se ubique, ¿no? Y tú vas a ver que él está, pues, desarrollando, ¿no es cierto?, una vida aparentemente, ¿no?, normal, y bueno, pues, y allí sí hay oxígeno. Claro que es un aire enrarecido, pero hay oxígeno. Esto se debe justamente a esta fuerza, esta segunda fuerza que ejerce también su poder, ¿no es cierto?, para accionar en la constitución de la atmósfera, dinamizando las moléculas de aire. Entonces, si solamente fuera por la gravedad, nosotros tendríamos gases muy pesados en las partes muy cerca a la superficie y gases, ¿no es cierto?, muy livianos en las partes altas. Pero esto no se produce así. De esta forma, el oxígeno, que es uno de los gases más pesados, no se encuentra, ¿no?, solamente en la superficie, sino se encuentra hasta muchos metros, ¿no es cierto?, hasta muchos kilómetros de altura. Esto debido a la dinamización o a la energía solar que dinamiza, ¿no es cierto?, que moviliza las moléculas de aire, haciendo que los gases pesados también puedan estar a grandes alturas y haciendo que los gases livianos también puedan estar a bajas alturas concretamente, ¿no? Sin embargo, yo les decía que cuando hablamos de atmósfera también había que darle un crédito, ¿no? ¿Por qué había existido de pronto en un principio? Era por las constantes erupciones volcánicas. Claro, de pronto en este momento estas erupciones volcánicas no son una causa conducente exactamente a la formación de la atmósfera o al mantenimiento de la atmósfera, sino solamente estas dos primeras. ¿Cuáles? La gravedad y la energía solar. Las erupciones volcánicas fueron las que van a consolidar justamente el origen, ¿no es cierto?, de la atmósfera en un principio, ¿correcto? Entonces a eso se refiere cuando hablamos, ¿no?, de repente en algunos libros, y como está también colocado justamente en sus hojas, pues tenemos allí causas, ¿no es cierto?, y las que han determinado en la actualidad justamente esta situación son dos: gravedad terrestre, energía solar, y tenemos una tercera que también está colocada allí, que tiene que ver con erupciones volcánicas, que determina justamente que en un principio se consolidara lo que es la atmósfera. Cuando hablamos de atmósfera, nosotros podemos decir varias cosas, y es que la atmósfera está en todas partes, no es más que el aire concretamente, ¿no? Y así como tú lo ves, de repente tú agarras y dices, ¿puedo atrapar un poco de aire? Y por ahí se presenta a ver, ¿no es cierto? Tú dices, agarras y dices, a ver, ¿se puede o no se puede atrapar? Sí se puede atrapar, o no se puede atrapar. Sí se puede atrapar, ¿no? Se puede atrapar porque infla un globo y ahí está retenido justamente las moléculas de aire. Entonces, ¿puedo atrapar justamente el aire? Sí. ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo palpar? Y acá agarro y digo, acá está el aire, pero ¿lo puedo tocar? No, pues parece que no hay nada, ¿no es cierto? ¿Lo puedo oler? No, ¿no es cierto? No hay nada. Bueno, salvo que de repente haya un perfume por ahí, pero eso no tiene que ver con que el aire tenga olor. O sea, no tiene nada que ver con ello, ¿no es cierto? O de pronto un mal olor y tú dices, wow, terrible. En todo caso, pero tampoco tiene que ver con la condición del aire propiamente, tiene que ver con una condición particular, ¿no es cierto? De un agente particular, concretamente, que está influyendo en esa situación, de buen o mal olor. En todo caso, el aire es
sin olor, no tiene olor concretamente. Tampoco tiene color, porque tú agarras y ves, oye, no, mentira, profesora, porque ¿sabe qué? Mire, cuando yo veo, ¿no es cierto? Si usted me dice que todo lo que está sobre la superficie es aire, es atmósfera, pues yo veo mi aire, yo veo mi atmósfera, yo veo mi cielo de color azul. Entonces, ¿eso a qué se debe? Bueno, en realidad no tiene un color, ¿no es cierto? No tiene un color, pero sí, justamente conforme van llegando la radiación solar, que es importante justamente para la formación, ya lo hemos dicho, para la formación de la atmósfera, energía solar, pues vamos observando que la energía solar va reaccionando, ¿no es cierto?, justamente en diferentes longitudes de onda y va capturando ciertos elementos físicos y químicos, van capturando ciertos colores, justamente la luz total, ¿no? Y algunos absorben un color rojo, un color azul, un color amarillento, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos que la atmósfera, pues no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor concretamente. Ya en todo caso ya tenemos esas características, pero además también el aire, ¿no es cierto? El aire, esa estructura gaseosa, tiene la famosa característica de la comprensibilidad. Es decir, el aire se puede comprimir, como decía hace un momento, ¿no? Tomamos una bolsa, de pronto, ¡blum!, atrapamos o inflamos un globo, puede ser de repente, ¿no es cierto?, de aire como el que tenemos nosotros, como el que respiramos, o puede ser de helio también, ¿no? Depende de cómo está justamente inflado este globo, va a tener ciertas condiciones y ciertas características que seguramente has notado en algún momento. Pero vayamos justamente con que sí podemos hacer que el aire se comprima en un espacio, pero el aire tiene otra característica. Así como se comprime una vez, a ver, ¿no es cierto? Reventamos el globo que hemos inflado, pues inmediatamente el aire vuelve a ocupar el espacio que le corresponde. Cuando el aire está comprimido, de hecho, pues por lógica, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor temperatura, ¿no es cierto? Porque va a estar comprimido totalmente. Pero cuando el aire vuelve a ocupar el espacio, pues esa temperatura se va a disminuir. Esto no es no hay mucha diferencia entre una y otra, pero sí hay una diferencia ligera que determina justamente estas condiciones. Claro que si tuviésemos grandes masas de aire retenida, pues esto se va a sentir mucho más rápido. Pero en esta condición, ¿no es cierto?, ya tenemos justamente que otra de las características es la comprensibilidad, ¿no es cierto?, del aire y también justamente la elasticidad. El aire está por todos lados, lo acabamos de mencionar, por todos lados. Podemos tener un enemigo que está a 5.500 metros sobre el nivel del mar, a 8.000, profesor, en el Everest, correcto, ¿no es cierto? Claro, hay menos moléculas de oxígeno, eso no quiere decir que no hay aire, o sea, hay aire, pero con menos moléculas de oxígeno y los demás componentes están allí. Entonces, esa condición determina que nosotros analicemos esta diapositiva que le estamos presentando, esta segunda. ¿Qué dice, no es cierto?, con respecto al aire, aparte de las condiciones que acabamos de mencionar, la comprensibilidad, concretamente la elasticidad, que no tiene color, no tiene sabor, no sabe a nada, ¿no es cierto?, no tiene olor, concretamente, no tiene forma. Es amorfo, no tiene forma, ya no podemos decir, oye, tiene una forma cuadrada, rectangular, circular. No, falso, no tiene, ¿no es cierto? En todo caso, esa condición también la agregamos a estas características que estamos mencionando, ¿no es cierto?, derivan del aire, de la atmósfera. Pero además hay que decir que el aire, pues, no está compuesto solamente de oxígeno, como acabamos de precisar, sino además tiene un conjunto de gases, ¿no es cierto?, dentro de ellos algunos más abundantes y otros, pues, con menos presencia. Así, de esta forma, hay gases que podemos encontrar en todas las capas atmosféricas, aparentemente, ¿no es cierto?, que son los gases permanentes, al menos en las capas que están más cerca de la superficie. Estos son los gases permanentes, como lo que tú estás viendo acá en esta diapositiva. Y otros son gases variables. ¿Por qué? Porque no se presentan en la misma frecuencia, en el mismo porcentaje. De esta forma, tenemos gases permanentes, correcto, ¿no es cierto? Gases permanentes como ¿cuáles? El nitrógeno, profesora, ahí lo vemos, chévere, ¿no es cierto? Nitrógeno, ¿cuál es la característica del nitrógeno? El nitrógeno tiene una característica fundamental, no solamente porque es el más abundante, claro que cuando tú hablas de la Tierra, tú dices, oye, la Tierra se caracteriza porque tiene abundante nitrógeno, ¿no? Sí, pues 78% del total, justamente, de toda la atmósfera, de todo el aire, está constituido por nitrógeno. Sin embargo, este es un gas pesado también dentro de las capas atmosféricas, pero lo más importante es que tiene una función, diluir el oxígeno, determinar, y es importante justamente para la fotosíntesis de las plantas. Oiga, tremenda situación, diluye el oxígeno, me acabas de decir. Y es que el oxígeno es el segundo gas más abundante que tenemos en la atmósfera, pero es el más importante para la vida de los seres humanos, para la vida, ¿no es cierto?,
de los seres vivos, concretamente, de los animales, fundamentalmente, ¿no? El oxígeno es lo más importante. Nosotros no podríamos estar más de 3 minutos sin oxígeno, ¿no? Porque tendríamos graves repercusiones justamente y nos ocasionaría la muerte, inclusive. Entonces, el oxígeno, que es el segundo gas más importante, es el más pesado, concretamente, y si no existiría el nitrógeno, simplemente nosotros no podríamos respirarlo, al menos con estas fosas nasales, ¿no? Tendríamos que tener unas fosas nasales así tipo elefante, algo así, ¿no? Más o menos para poder respirarlo. Entonces, de allí la importancia, uno con otro, ¿no? Y es que la naturaleza, dijimos, tiene toda una secuencia de procesos, se sabe por qué hace las cosas, definitivamente, y lo vimos cuando hablamos de volcanes, cuando vimos que estas fisuras, ¿no es cierto?, cómo liberan justamente energía. Entonces, ya tenemos nitrógeno, oxígeno, y ahí tienes qué significa tanto el nitrógeno como el oxígeno, el oxidante, y el oxígeno es elemental para que nos provee energía, es ella, ¿no es cierto?, o es ese oxígeno el que permite que tú ahorita hayas prendido la computadora, o que estés en celular de pronto y estés escuchando ahorita esta clase, o que simplemente tengas que escuchar o escribir algo. ¿Por qué? Y esto lo hemos visto con el coronavirus, ¿no? Muchas de las personas que lamentablemente cayeron presas, ¿no es cierto?, de este virus, ¿no? Bueno, no todos tuvieron las mismas consecuencias, pero los que no pudieron superar, pues se les fue, ¿no es cierto?, yendo la vida a partir de que no podían ni siquiera hacer actividades tan sencillas por falta de oxígeno. Y es allí donde muchos nos dimos cuenta de la importancia, ¿no? Sí lo sabíamos teóricamente, pero la importancia de muchas personas que estuvieron muy cercanas o que de pronto eran amigos y vimos cómo de pronto se relataba que no podían ni siquiera levantar el pie, que les costaba mucho levantar un pie, una mano o hablar sencillamente. Estas actividades son promovidas justamente porque cuando se quema el oxígeno, ¿no es cierto?, se está produciendo energía, señores. Y esto es lo que determina que nosotros podamos realizar una serie de acciones. De allí la importancia del oxígeno. Imagínense, nada más ni nada menos, ¿no? Otra de las condiciones importantes es hablar del argón. El argón, ¿no es cierto?, también constituye un gran porcentaje de nuestra constitución del aire. Si bien es cierto, es uno de los terceros elementos más importantes, como ustedes acaban de observar, ¿no es cierto?, que tiene mayor cantidad del 100% de los gases que tenemos como composición, y allí tenemos que este significa inerte. Claro, una frecuencia muy pequeña, profesora, ¿no es cierto?, de menos del 1%, y todos los restantes, como el neón, el xenón, el helio, el criptón, etcétera, ¿no es cierto?, tienen, pues, entre todos ellos constituye prácticamente menos del 1% de la composición total de nuestro aire. Pero también nosotros dijimos, hay gases variables. Y es que ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos mucha cercanía o mucha gente que viene de Puno, ¿no es cierto? Bueno, nosotros Tacna es una ciudad de migrantes, ¿no es cierto? De migrantes, de mucha migración concretamente, de mucha inmigración, ¿no? Pero también inmigración, pero mucha inmigración, ¿no? Y mucha gente viene, pues, de Puno, viene de Cusco, más de Puno, pero también vienen de Cusco y otros lugares, ¿no? Por eso hemos dicho que es una ciudad de migrantes. Sin embargo, en ese detalle es que tú te das cuenta que efectivamente a veces tienes tus ascendientes y dices, oye, vamos a Puno a visitar de repente, ¿no? El lugar de origen de los abuelos, de los padres, qué sé yo. Y te das cuenta, pues, que en Puno tienes una temperatura muy baja, pero... Y te puede quemar la piel, inclusive, ¿no? Se te quiebra la piel y todo lo demás, pero no sientes que te ingresa el aire, así como sientes acá en Tacna, ¿no? En estos días, la semana pasada, que ha habido bastante humedad, concretamente en nuestra atmósfera, nos hemos dado cuenta, pues, que en muchas personas, bueno, ustedes son muy jóvenes, de repente no lo sienten, pero cuando vamos avanzando en edad, pues vamos sintiendo más, y seguramente la mamá, los abuelos, ¿no? De pronto dice, oye, como que siento que el aire me ingresa. Sí, pues, efectivamente, ¿no? Aquí, debido a la alta humedad, ¿no es cierto?, tenemos pues esa condición. En Puno puedes tener mucho frío, pero el aire como que no te ingresa porque no hay humedad. Entonces, el vapor de agua viene a ser un gas variable. Efectivamente, el vapor de agua, ¿no es cierto?, no lo tenemos en la misma circunstancia. Es decir, la humedad no la tenemos en el mismo porcentaje en todo el planeta. En algunos lugares hay más humedad y en otros lugares menor humedad. Sin embargo, en función a ello debemos reparar en lo siguiente. Hay mayor humedad en los lugares que están más cerca a grandes masas acuosas y en los lugares que están mucho más, ¿no es cierto?, mucho más cerca a la superficie terrestre. Esto es, ¿no es cierto?, bueno, al nivel del mar, mejor dicho. Esto es los que están a menor altitud.
Lógico, en todo caso, profesora, a menor altitud, ¿no es cierto? Mayor humedad sería una relación, y a mayor altitud, ¿no es cierto? Menor humedad o menor contenido de vapor de agua, concretamente. Eso no quiere decir nada, no tiene que ver con la temperatura, señores, ¿ah? Sino tiene que ver con el grado de humedad, con el grado de contenido de agua, de gotitas de agua que hay en el aire. Entonces, desde ese punto, pues sí, en Puno, vamos con Puno, ¿no es cierto? Tenemos un aire bastante seco, concretamente, sin humedad. Frío, pero seco. En cambio, en Tacna tenemos un aire muy húmedo. ¿Se acuerdan ustedes que seguramente de colegio muchas veces han escuchado, Tacna no es un lugar para que se recomienda para la vida de personas que estén con enfermedades broncopulmonares? Es más, ¿no es cierto? Muchos tenemos estas enfermedades justamente debido a la humedad que tiene el aire, ¿no? O vamos adquiriendo temporalmente porque esta situación, ¿no es cierto?, se agrava por la humedad que tenemos en este territorio, que es diferente a otros. Otro de los gases variables que ustedes están observando es el CO2, que el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono. Correcto, ¿no? Pero es una circunstancia, una pincelada tan pequeña, ¿no? De 0 a 0,05, algunos dicen 0,03, que es lo propio, que es lo que debería tenerse, pero que no es lo que tenemos. Este es el gas variable que más abunda en este momento debido a nuestras actividades industriales, debido a las actividades económicas que estamos generando que han justamente alterado, ¿no es cierto?, la composición natural que debería tener el aire, que debería tener la atmósfera. Recuerden ustedes que el anhídrido carbónico también viene a ser uno de los gases de efecto invernadero, uno de los GI naturales, que ha determinado que nuestro planeta tenga la temperatura que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una temperatura adecuada, positiva, en términos de 15, ¿no es cierto?, a 20 grados centígrados en promedio en la superficie. ¿Esto a qué se debe? ¿No? Se debe justamente a que tenemos una capa de GI, que lo han visto en el colegio, una capa de GI que envuelve justamente a todo nuestro planeta, determinando ese calentamiento, porque si no deberíamos tener una temperatura menos 20 grados centígrados, si no podríamos realizar todas las actividades que estamos realizando en este momento, ¿no? Sin embargo, justamente la producción, ¿no es cierto?, de forma artificial, debido a las actividades de los seres humanos, de altos contenidos de anhídrido carbónico, han superado pues estos estándares establecidos aquí e inclusive, ¿no es cierto?, han hecho que justamente estas capas de GI ya no estén cumpliendo o estén cumpliendo, ¿no es cierto?, una labor que no corresponde, una función que no corresponde, porque lo que están haciendo es sobrecalentar el planeta, ¿no? Claro, uno de ellos es el anhídrido carbónico. Hay otros más elementos que se han producido debido a las actividades económicas o debido a las actividades que realizamos los seres humanos, que podrían perjudicar nuestro medio ambiente, desconfigurando justamente esta relación que tenemos que tener armoniosa de sociedad-medio ambiente o ser humano-medio ambiente concretamente. Otro de los gases variables es el ozono. Muy bien, el ozono también lo encontramos en una frecuencia muy baja, pero es importante, determinante. Es decir, cuando hablamos de atmósfera, pues en realidad, ¿no es cierto?, cada uno de los gases va cumpliendo una función. Y en este caso, el ozono lo que va a hacer es retener, como vamos a ver, ¿no es cierto?, los rayos UV, los cuales son perjudiciales justamente para la existencia de los seres vivos, los cuales generan inclusive, ¿no es cierto?, cáncer a la piel y otras enfermedades, ¿no es cierto?, que podrían derivarse producto de que la radiación llegue, ¿no es cierto?, a la superficie terrestre. La radiación solar es permanente, sí, correcto, ¿no? Pero debe de quedarse en donde debe, porque allí funciona y tiene, ¿no es cierto?, y cumple justamente una función elemental en la naturaleza, dentro de nuestro planeta. Muy bien, entonces hasta aquí nosotros podemos encontrar los principales gases permanentes y los principales gases variables de nuestro aire. Vayamos avanzando con nuestra siguiente diapositiva y seguramente vamos a ir observando algunas características también. Hemos mencionado justamente que cuando hablamos de nuestra estructura, ya hemos hablado de las características de la atmósfera y podemos nosotros seguir agregando algunas condiciones más, puesto que cuando hablamos de repente de la atmósfera, ¿por qué no decir? Hay algunas características, ¿no es cierto?, que destacan cómo está estructurada la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tenemos una sola capa atmosférica o son varias por estas condiciones que tenemos? Y lo cierto es que, como ustedes ven en esta diapositiva, pues específicamente hay
2 capas atmosféricas clasificadas según su composición química y según la variabilidad de la temperatura. De hecho, que las han estudiado ambas, ¿no es cierto?, en el colegio, aquellos que están todavía en la escuela, pues han podido observar estas condiciones. Cuando hablamos de la composición química, se está refiriendo a ello, pues a los elementos que constituyen, ¿no es cierto?, esta capa o estas capas atmosféricas. Y veamos justamente que de acuerdo a ello, desde la superficie hasta la parte que es retenida, ¿no es cierto?, por la gravedad e inclusive por otra fuerza, pues tenemos 2 capas. La homósfera, por un lado, que ustedes la tienen aquí, y la heterósfera. Cada una de ellas tiene unas características peculiares y particulares. Esto también, este cuadro, también lo tienen justamente en sus hojas, ¿no es cierto?, que se les ha enviado como material justamente complementario para la práctica y para las actividades que estamos realizando. Cuando hablamos nosotros de homósfera, jóvenes estudiantes, pues nosotros podemos observar lo siguiente. ¿Qué podemos establecer? La homósfera se va a establecer desde los primeros kilómetros, ¿no es cierto?, de superficie, desde la superficie hasta alcanzar, usted dirá, hasta alcanzar más o menos, porque todo es en promedio 80 kilómetros de altura. En promedio, algunos dicen 85, ¿no es cierto? Son imprecisiones. Recuerdan ustedes que nuestro planeta no es una esfera perfecta, sino nuestro planeta es achatado en los polos, ensanchado en el ecuador. Recuerdan ustedes que esto se debe a el movimiento de rotación y a la velocidad que tiene ese movimiento de rotación, ¿no? ¿Y de cuánto es la velocidad del movimiento de rotación? ¿Se acuerda alguien? El promedio de la velocidad del movimiento de rotación, ¿se acordará alguien, chicos? ¿Alguien me puede dar ese dato? ¿Alguien? ¿Será de, a ver, será de 26, será de 28? A ver. ¿Alguien por ahí? Creo que alguien habló. 24. No, a ver. Uy, creo que eso lo hicimos recién nomás, lo hicimos la segunda semana, me parece, o la tercera, no, la segunda semana, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad de rotación de nuestro planeta, chicos? A ver, ¿se acuerdan? 28,16. ¿Sí? ¿Nada? Bueno, en todo caso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que es 28,16 kilómetros por minuto, o lo que es igual a 1.670 kilómetros por hora, ¿ya? En todo caso, para los que nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Ya tenemos esa característica. Claro, esta velocidad es en el Ecuador, jóvenes, ¿no? Porque recuerdan ustedes que nuestro planeta, pues, tiene mayor velocidad por esta ley, ¿no es cierto? Mayor velocidad justamente en el Ecuador, por eso se ensancha, y menor velocidad en los polos, ¿no? Por eso es el achatamiento. Vamos, y en todo caso ya lo estábamos justamente recuperando como una información anterior, y ahora vamos a lo siguiente. Entonces ya vimos las características, ¿no? Las primeras capas hasta los 80 kilómetros, según la composición química. Es importante que siempre nos demos cuenta. Oye, estamos hablando de composición química, estamos hablando de variabilidad de la temperatura. Si estamos hablando de composición química, estas son las características, y como ustedes verán, sí, pues esta capa está constituida fundamentalmente de gases pesados. Y los gases pesados, hemos dicho, son el nitrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿no es cierto? Son los gases pesados. Y eso es lo que más vamos a encontrar. Se llama homósfera porque es una capa de gases homogéneos, o sea, casi constante, que vamos a encontrar casi los mismos en todas las estructuras, y dentro de estas capas, dentro de la atmósfera, podemos destacar justamente que encontramos la primera capa inmediatamente a la superficie, con la cual estamos frecuentemente, ¿no es cierto?, que es la famosa troposfera. Enseguida está la estratosfera y mucho más arriba la mesósfera. Muy bien, en todo caso ya tenemos esas condiciones para hablar, ¿no es cierto?, de la atmósfera. Cuando hablamos de heterósfera, capas desiguales, o sea, no va a haber una constancia en los componentes de gases. De hecho, que acabamos de observar que hay la mayor presencia, ¿no es cierto?, de gases más volátiles, pero también mucha, ¿no es cierto?, radiación o mucha ionización, más que radiación, mucha ionización, ¿no es cierto?, mucha carga eléctrica que se va a presentar. De esta forma, esta se va a ubicar en promedio desde los 80 kilómetros hacia arriba, ¿no? Y constituida por gases ligeros, como lo acabamos de mencionar, pero también mucha, yo les decía justamente esto de ionización, ¿no es cierto? Mucha carga eléctrica que vamos a encontrar. Y dentro de esta constitución tenemos tanto a la termósfera como a la exósfera dentro de la heterósfera, según justamente la composición química de las capas atmosféricas.
Pero según la variabilidad de la temperatura, son capas que seguro lo hemos escuchado en más de una ocasión, ¿no? De hecho, nos hemos asomado escuchando justamente a la troposfera, a la estratosfera, a la mesósfera, a la termósfera, a la exósfera. Correcto. Y estas capas tienen algunas funciones. Profesora, un momento, estas capas son las mismas que ahorita acaba de mencionar en la composición química. De hecho que sí. De hecho que sí, no se pueden alterar. En todo caso, dentro de la composición química, en la homosfera están, ¿no es cierto?, ubicadas 3 y dentro de la heterosfera están ubicadas 2, ¿ya? Y eso es lo que podemos entresacar justamente como un comentario. Vayamos a ver pues cada una de esas capas atmosféricas para que rápidamente podamos empezar a trabajar, ¿no? Y lo vamos a hacer con esta primera imagen y luego con la segunda. Ay, disculpe. Vamos a hacerla con esta primera imagen. Y es que lo que vamos a ver es esa capa, ¿no es cierto?, que se vincula justamente con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con las condiciones del clima que generalmente nos llaman la atención. Y esta primera capa es la troposfera, ¿no es cierto? Inmediatamente la capa que envuelve, la capa más delgada, la de menos grosor, que envuelve la Tierra, inmediatamente es la troposfera. Troposfera significa justamente esfera de cambio. Viene de tropo, significa, ¿no es cierto? Y de Chávila, que significa esfera de cambio. ¿Ya? Esfera de cambio. Eso etimológicamente. Sin embargo, la troposfera no es la misma, pues, en todo el planeta, ¿no? En algunos lugares, uy, acá nos hemos ubicado en un lugar donde estaba haciendo bulla, en algunos lugares, ¿no es cierto? En algunos lugares, como en los polos, podemos ubicar la troposfera hasta los 12 kilómetros de altura. Y en las partes del Ecuador podemos ubicarla hasta los 18 kilómetros de altura. Entonces, la troposfera se ubica entre los 12 a 18 kilómetros de altura, ya sea primero los polos, 12, y 18 como máximo en el Ecuador. Claro que esto es variable, ¿no es cierto?, según justamente esta esfericidad, este cuerpo, ¿no es cierto?, no perfecto que tenemos en nuestro planeta. Una de las condiciones importantes que tenemos siempre que abordar es lo siguiente. Claro, ustedes ven acá varias características, ¿no es cierto?, que la capa límite, porque estamos hablando de según la variabilidad de la temperatura, la capa límite se conoce como tropopausa. Esta tropopausa representa el techo del tiempo meteorológico, ¿ya? Y es así que justamente en este nivel vamos a encontrar una temperatura inferior, ¿no es cierto?, a 56 grados centígrados. Pregunta, no, pregunta, y ahí decimos, pregunta, un ratito, espérense un momento. Hemos dicho justamente que la primera capa esta que está encima de la superficie, acá la que vemos, ¿no?, llega hasta los 18 kilómetros o 12, según sea la condición. Pero, ¿no es cierto?, en la capa límite de esta troposfera, ¿no es cierto?, se ubica justamente en lo que se conoce como la tropopausa. A esa capa se le conoce también como el techo del tiempo meteorológico. Pero no es lo más importante, ¿no es cierto? Sino lo más importante es que la temperatura, porque estamos hablando de variabilidad de la temperatura, se encuentra a 56 grados bajo cero. 56 grados centígrados, estamos hablando de grados centígrados, ¿ya? Bajo cero. Entonces tú dices, a ver un momento, tropopausa, troposfera, ¿no es cierto? Hemos dicho techo del tiempo meteorológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad, ¿no?, todos los cambios climáticos suceden, ¿no es cierto?, en la troposfera, la gran mayoría, a excepción de solamente unos fenómenos que son las auroras. Todos los demás fenómenos meteorológicos suceden justamente en la troposfera, en esta capa, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, hasta los 12 o 18 kilómetros, según lo que acabamos de precisar. En todo caso, acá suceden pues las nubes, ¿no es cierto? Se forman las nubes, las tormentas ciclónicas, tenemos justamente las lluvias, precipitaciones, las modificaciones que tiene el clima, que tiene el tiempo constantemente en las diferentes zonas. Ah, la humedad, la presión, la temperatura se registra justamente en esta capa. Además, a esta capa también se le conoce como la capa del sonido, señores, ¿ya? También se le conoce como la capa del sonido. Pero una condición importante, y por qué aquí tenemos menos 56 grados centígrados, profesores, y acá en la superficie, ojo, tenemos, por ejemplo, una temperatura 12 grados, 13 grados, 14 grados, 20 grados, 30, 40 grados, de pronto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué llegamos a menos 56 grados centígrados? ¿Cómo pasó esto? Y pasa lo siguiente, es que en las primeras capas, no es una regularidad, ¿no es cierto?, en las primeras capas de la troposfera ocurre el famoso gradiente vertical,
que es lo inverso al gradiente geotérmico. Recuerden ustedes que ocurría en la geósfera. En todo caso, en la atmósfera, en la troposfera ocurre el gradiente vertical. Pero este gradiente vertical no es más, ¿no es cierto? Gradiente vertical no es más que un fenómeno por el cual por cada kilómetro, ¿no es cierto?, de ascenso, se va perdiendo 6 grados centígrados. Ah, muy bien, ¿no es cierto? Por cada kilómetro de ascenso se pierde 6 grados centígrados. Y tú dirás, correcto, ¿no? Y lo tenemos como un ejercicio justamente resuelto, ¿no? En lo que hemos considerado en la práctica, ¿no? Y ahí tenemos que también este gradiente vertical se conoce como el gradiente adiabático, ¿ya? Es el gradiente adiabático. Para muchos, ¿no es cierto?, dicen que este gradiente vertical que sucede en la troposfera, pues solamente sucede en los primeros kilómetros porque luego hay una variante, o sea, no se respeta esta condición, ¿no? Que por cada, de pronto, kilómetro de ascenso se va perdiendo 6 grados centígrados. Luego ya esto es mucho más crudo. En todo caso, vamos a ir observando que el gradiente, sea vertical o sea diabático, tiene relación justamente con la altura. En todo caso, el gradiente adiabático o el gradiente vertical está relacionado con la altura, ¿ya? Solamente con la altura. Muy bien, señores, esto es lo que queríamos expresar y ya tenemos a nuestra troposfera, que es la primera capa según la variabilidad de la temperatura. Muy bien, allí tenemos algunos datos más, profesora. Es aquí también donde se presentan los vientos más fuertes, de hecho, porque hemos dicho que todos los fenómenos meteorológicos, excepción de la aurora o de las auroras, no se van a presentar en la troposfera, pero todos los demás sí. Auroras no, pero todos los demás sí. Entonces los vientos también, las tormentas también, sí, todo. Inclusive vamos a observar que en el hemisferio norte, en el hemisferio boreal, en el hemisferio continental, se observan los vientos más fuertes, que son los jet stream. Estos vientos, ¿no es cierto?, se registran entre los 30 a 45 grados latitud. Recuerden ustedes que la máxima latitud se alcanza a 90 grados, ¿no? Entre los 30 a 45 grados latitud norte se observan justamente los vientos más fuertes que corren en todo nuestro planeta. Estos vientos fuertes son los jet stream, ¿ya? Estos vientos, ¿no es cierto?, tienen más o menos una velocidad, ¿no es cierto?, hasta una velocidad de 500 kilómetros por hora, señores. Entonces, ya nosotros con ello podemos dejar atrás la troposfera. Ya sabemos qué ocurre en la troposfera, un fenómeno, el gradiente vertical, ¿no?, que también ya hemos dicho cómo se conoce y que está en relación a la altura y que es contrario justamente a lo que habíamos mencionado sobre el gradiente geotérmico. Otra de las capas que está encima, ¿no es cierto?, y envolviendo la troposfera totalmente es la estratosfera. Muchos conocen de pronto algo de la estratosfera, lo han visto, ¿no? Y acá tenemos unos referentes en esta imagen, más o menos, promedio nada más que se está ubicando, y dentro de esta capa, ¿no?, que observamos aquí, por si acaso, el vuelo comercial, cuando usted se va, oye, me voy a Lima, me voy de repente a hacer un viaje a la selva, pero voy a Lima por avión, me compré un pasaje de promoción, entonces usted está también transitando por la troposfera, ya está transitando por la troposfera todavía. Pero ¿qué hacemos en la estratosfera? La estratosfera, estrato, viene de capas, viene a ser la esfera de capas etimológicamente. Pero además también, esta es conocida así como la anterior era como la capa del sonido, esta es la capa, ¿no es cierto?, justamente de las calmas, ¿ya? Acá no hay esos registros de sonidos, no van a haber esas tormentas, hay unas pequeñas nubes, ¿no es cierto?, casi imperceptibles, pero es lo que vamos a tener en la estratosfera. La estratosfera también, ¿no es cierto?, va justamente a alcanzar más o menos hasta los 35 kilómetros de altura. Bueno, según sea el caso, en algunos 18, ¿no es cierto?, hasta 18 kilómetros de altura y a otros se expande hasta 35 kilómetros. Se están refiriendo seguramente tanto a los polos como al Ecuador, ¿no? Eso lo podemos advertir. En promedio, ¿ya? Sin embargo, pues nosotros tenemos que mencionar lo siguiente, que lo más importante de todas las capas que encontramos en la estratosfera, en esta encontramos varias capas. Acá tenemos la capa más delgada, ¿no es cierto?, la de mayor peso, la troposfera, pero acá nosotros tenemos varias capas, varias subcapas. Y una de las capas más importantes que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, es la famosa capa de ozono, la ozonosfera concretamente, ¿no? La capa de ozono, la ozonosfera, que más o menos la encontramos entre los 24 a 30 kilómetros, ¿no?, de altura. Esta capa de ozono, la ozonosfera, ¿no es cierto?, va a ser determinada justamente la importancia de esta capa por Choivin
y él va a ser quien la va a patentar justamente como su descubrimiento en el año de 1839. No es precisamente Schönbein quien registra el ozono, pero sí la capa de ozono, ¿ya? Sí la capa de ozono. Y es así como se conoce también justamente como capa de ozono a la ozonosfera. Bueno, pero esta tiene una función. ¿Cuál es la función? Que es lo también determinante. La función es que atrapa los rayos UV. Los rayos UV, los rayos ultravioletas, los rayos que vienen de la radiación solar deberían ser atrapados por la capa de ozono. Lamentablemente, producto de estas actividades económicas que nosotros tenemos, pues hemos diluido, ¿no es cierto?, esta capa de ozono, haciendo que se observe como un hueco. Y es que el ozono no es más que un triatómico de oxígeno, es un compuesto de 3 núcleos de oxígeno, esto es el ozono. Entonces, cuando las actividades, ¿no es cierto?, las actividades económicas van contaminando, y es que los grandes enemigos de la capa de ozono son los clorofluorcarbonatos. Cuando los clorofluorcarbonatos en exceso, ¿no es cierto?, están atacando, diluyen el ozono y bueno, simplemente lo convierte en una capa que no puede retener los rayos UV, solamente son retenidos por el ozono, no pueden ser retenidos por oxígeno. Y es allí donde se agravan los problemas que nosotros podemos presentar en la superficie terrestre. Además hay que decir que si bien hemos dicho, es aquí donde están esos vuelos comerciales que nosotros agendamos de pronto cuando vamos de Tacna a Lima, qué sé yo. En la parte de la estratosfera podemos encontrar que se registran los vuelos de aviones supersónicos, señores. Estos vuelos que están justamente acá en las primeras capas, ¿no es cierto?, de la estratosfera, pues se van a registrar solamente allí, ¿no?, en esta capa de aire enrarecido. Una cuestión importante es que sí, pues específicamente en la capa anterior tenemos oxígeno más abundante, pero en la capa de la estratosfera ya el aire se siente enrarecido. Hablamos de un aire enrarecido cuando estamos perdiendo la cantidad de oxígeno, ya estamos perdiendo. Claro, usted dirá, profesora, a grandes alturas también, ¿no es cierto? A 5.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar tenemos un aire enrarecido, por supuesto, ¿no? Porque el oxígeno se está perdiendo, no tiene la misma cantidad, de repente más si es que hemos ido de la costa, ¿no es cierto?, hemos ido de lugares muy bajos hacia lugares muy altos, vamos a sentir ese enrarecimiento del aire, que no es más que la pérdida de oxígeno. Muy bien, señores, y tenemos la última capa, según la composición química, como lo hemos observado, que es la mesósfera, ¿no? Y también, antes de pasar a la mesósfera, acá también hay una capa límite, sí, pues igual como la tropopausa, acá está la estratopausa, pero hay una condición aquí, como la característica de la estratosfera es que se calienta, y se calienta porque se retienen los rayos UV, ¿no es cierto?, por la ozonosfera, pues definitivamente en la estratosfera la temperatura ha subido, sí, ha subido tanto que llega a 20 grados centígrados bajo cero, ¿no es cierto? En la estratopausa, la temperatura que se registra es de 20 grados centígrados bajo cero. Profesora, no sea mala, pues sí, estamos hablando que ha subido. Sí, pues, pero recuerda tú que en la troposfera o en la tropopausa, acá en la capa límite, nosotros teníamos menos 56 grados centígrados, entonces ha subido bastante, son 30 grados centígrados más que ha subido. Increíble, ¿no? Pero esto gracias a la ozonosfera. En la mesósfera, nosotros vamos a encontrar una característica. Ustedes ven acá como que está cayendo una lluvia, más o menos, sí, pero son fundamentalmente la ionización que se registra en la mesósfera. Mesósfera, meso, de medio, esfera, media, etimológicamente. Esta capa también se le conoce como la capa de los cambios notables. ¿Por qué, profesora? Porque aquí se producen los primeros vestigios de ionización, correcto, como los primeros vestigios de ionización. Y es que acá ya tenemos, ¿no es cierto?, capas ionizadas justamente que llega a estos niveles y eso permite que nosotros observemos estas condiciones. Sin embargo, sí, pues aquí el aire, a diferencia de la estratosfera, ya está totalmente enrarecido. El oxígeno no existe en todo caso, exactamente, no existe. Podemos observar que hay unas nubes tenues, ¿no es cierto?, como lo que vemos en la imagen, y eso también es una condición de la mesósfera. Sin embargo, la característica más palpable, la más destacable, ¿no es cierto?, es que la capa límite de la mesósfera, recuerdan ustedes, miren, mucho más grueso cada vez, ¿no es cierto?, pero en la mesósfera también tenemos una capa límite, está acá, la mesopausa. Y es en la mesopausa, señores, en donde vamos a registrar una temperatura de 80 a 110 grados centígrados bajo cero, ¿no? Sobre cero, no, bajo cero.
Wow, pero no se estaba calentando en la estratosfera, no, sí, pero ahora desciende. Y por eso ahí encontramos la capa más gélida de toda la atmósfera, es la mesósfera, señores, ¿no? La capa más gélida de toda la atmósfera viene a ser la mesósfera. Ya, a pesar de la ionización que empieza, de todas maneras se convierte en la capa más gélida, la de menor temperatura, llegando en la mesopausa a menos 80 a menos 110 grados centígrados bajo cero, señores. Aquí también hay una capa, y ustedes ven, uy, profesora, pero ahí se ve el cielo azulito. Exacto, muy bien. Y es que justamente tenemos una capa, la sodiosfera, la capa de vapor de sodio, que es la que va a atrapar, ¿no es cierto?, los rayos de color azul. Por eso que, debido a esta sodiosfera, al vapor de sodio, que atrapa los rayos azules, es que el cielo se ve azulado. ¿Ya? El cielo tú lo ves ahorita, está azulado, ¿no? Y es por esta condición, concretamente. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Ya hemos dicho, hemos hablado de algunas características importantes que pasan en la mesósfera. Luego vamos a una capa que es la última, señores, retenida por la fuerza centrípeta. ¿Y qué es la fuerza centrípeta? ¿Qué es la fuerza centrípeta, chicos? A ver, jóvenes, ¿qué es la fuerza centrípeta? No es más que la Gravedad. Muy bien, perfecto, estamos bien, ¿no es cierto? Entonces vamos con la secuencia. Inmediatamente después aquí, ¿no es cierto? Igual, envolviendo toda la atmósfera, ¿no? Toda la capa de la mesósfera, esa mesopausa, viene la termósfera. La termósfera, termo, viene de calor, significa esfera de calor etimológicamente, pero cuando hablamos de termósfera, ¿no es cierto? También a esta capa se la conoce como la capa de las comunicaciones, ¿ya? La capa de las comunicaciones. Algunos le llaman termósfera o ionosfera y otros dicen que la termósfera está dentro de la termósfera está la ionosfera. Vamos a tomar esa indicación justamente que termósfera es igual a ionosfera, ¿ya? Vamos a tomar esa determinación en tanto justamente estas posturas son divergentes entre varios autores. Pero acá ya lo aclaramos. Termósfera, en todo caso, la capa de las comunicaciones o la capa de la comunicación, como también se conoce, es la capa de mayor grosor, de mayor espesor, pero no de mayor peso, porque la capa de mayor peso está cerca de la superficie terrestre. De esta forma, también tiene una capa límite, porque hemos dicho, hablamos de la variabilidad de la temperatura. Y la capa límite que tenemos acá llega a tener una temperatura de 1500 grados centígrados. Ahora ya no hay bajo cero, sino centígrados, o sea, positivo. Allí tenemos la termopausa. Esta capa, la termósfera, ¿no es cierto?, constituye, pues, la capa límite con el espacio sideral, ¿sí? Es la última retenida por la gravedad terrestre. Acá ubicamos los satélites. Muchos de los satélites están ubicados en la termósfera, en realidad, concretamente, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que acá se producen unos fenómenos maravillosos, ¿no? Pero en los polos, ¿no? Las auroras polares, concretamente, ¿no? Y vamos a saber por qué, concretamente, y es por la siguiente capa. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Esta última retenida por la gravedad, por la fuerza centrípeta, aquí se va a producir justamente las auroras. Bueno, sin embargo, ¿no es cierto? También llegamos a establecer que en esta capa empezamos a sentir un estado de ingravidez, ¿no es cierto? Ya no hay, pues, gravedad, ¿no? Llegamos a la termopausa y ya no hay gravedad, ya no nos jala la gravedad. Pero algo que no nos podemos dejar de olvidar es que en esta capa que hemos dicho que está la capa de las comunicaciones, pues se encuentra la ionosfera, ¿no? Y en la ionosfera hay dos capas que hay que destacar, la capa E y la capa F. La capa E, ¿cuál es la capa E, profesora? ¿A qué se refiere? Es la capa de Kennedy-Hedwise. Es una capa que se encuentra a 104 kilómetros de altura, concretamente. Y la capa F es una capa que se encuentra, esta amarillita que están viendo acá, ¿no es cierto?, que se encuentra a 225 kilómetros de altura. ¿Pero por qué son importantes estas capas? Son importantes porque la capa E, la capa de Kennedy-Hedwise, ¿no es cierto?, que se encuentra a 104 kilómetros de altura, es importante porque permite la transmisión de ondas de radio, ¿ya? De onda larga. En cambio, la segunda, la capa F, hay muchas capitas, ¿no es cierto?, aquí dentro de esta capa enorme, dentro de esta esfera enorme, ¿no? Pero en la capa F, que es la capa de Appleton, se produce la comunicación, ¿no es cierto?, televisiva, ¿ya? Por las ondas electromagnéticas que tenemos. Recuerden ustedes que la termósfera es una capa totalmente ionizada, ¿ya? Y es la capa que volatiliza los
los meteoros, ¿no es cierto? Es la capa encargada de volatilizar los meteoros. Cuando los meteoroides ingresan a nuestra atmósfera, ¿no es cierto? Es esta capa, bueno, también la exterior, pero esta capa fundamentalmente la que va destrozando, va a volatilizar justamente los meteoros para que no lleguen, ¿no es cierto? Estos meteoros para que no lleguen a la superficie terrestre y impacten como meteoritos en la misma. Entonces, esa también es otra función que cumple la termósfera terrestre. Y bueno, una quinta capa que envuelve a la termósfera es la exósfera, señores. ¿Pero qué es la exósfera? La exósfera ya no va a ser retenida por la acción gravitacional. Lo dijimos, ¿no es cierto?, hace un momento. Entonces, de esta forma vamos a observar pues, que esta que estamos viendo aquí, ¿no? Esta que estamos observando justamente aquí, la famosa exósfera, pues no está retenida por la acción gravitacional, pero es parte de la atmósfera porque cumple una función. ¿Cuál es la función que cumple la exósfera o la magnetosfera, también como muchos la conocen? O algunos la conocen como la capa de Van Allen, ¿no es cierto? Porque fue él quien la descubrió. En todo caso, ¿no? En el año más o menos, en el año de 1958, esta capa fue descubierta por Van Allen y es así como se conoce también como con su nombre, la capa de Van Allen, magnetosfera. Y es que justamente esa característica exósfera fuera de la atmósfera, fuera, ¿no es cierto? Porque no está justamente retenida por la gravedad, sino se produce debido a la, ¿qué le digo? ¿No es cierto? A la acción, justamente a la energía que va a soltar al campo magnético terrestre. Por eso también se conoce como magnetosfera, debido a la acción del campo magnético terrestre. Y es que el campo magnético terrestre, ¿no es cierto?, va a ser soltado desde el núcleo, esto es justamente geósfera, desde el núcleo interno, se produce justamente va a soltarse una energía, ¿no es cierto?, para envolver a la Tierra prácticamente en dos grandes anillos. Sale por el polo sur e ingresa por el polo norte. Esta exósfera está constituida por dos anillos, ¿no? Por dos anillos. En los últimos momentos se ha descubierto esto justamente que tenemos acá, ¿no? Ahora estamos observando que la exósfera también, según los expertos y los astrónomos, esto está validado, han captado por primera vez evidencia visual, lo habían presumido, pero no habían captado la evidencia visual de la existencia de estructuras, ¿no es cierto?, como las que ven acá. ¿Estructuras? ¿Qué tipo de estructuras? Tubulares, que son parte, ¿no es cierto?, de la atmósfera, de esta exósfera interna. Recuerden ustedes que la exósfera o la magnetosfera está constituida por dos anillos, un anillo interno y un anillo externo concretamente. Entonces eso es lo que se han descubierto, pero estas estructuras tubulares, ¿no es cierto?, justamente están constituidas de plasma, ¿ya? En las capas justamente internas de la magnetosfera que rodea a la Tierra. Muy bien, entonces hay como una cuestión de material plasmático, ¿no es cierto?, alrededor justamente de la Tierra, en la capa interna de la magnetosfera o de la exósfera, como ustedes también tienen la referencia. Bueno, pues así de esta forma la magnetosfera, ¿por qué es importante? Si bien es cierto, acabamos de decir que no es más, ¿no es cierto?, que esta liberación de energía, ¿no es cierto?, del campo magnético terrestre que viene desde el polo sur y que envuelve a la Tierra e ingresa por el polo norte, y esa es la secuencia, vamos a ir observando que efectivamente cuando hablamos de este detalle, ¿no es cierto?, de este detalle, pues ¿qué se nos presume, no? Se presume lo siguiente, miren, y se aprecia esta situación. Ahí está la magnetosfera en todo su esplendor, ahí está, ¿no es cierto?, ingresa o sale desde el polo sur, ingresa por el polo norte, dejando estos espacios libres. Es por esto que es allí donde, en los polos, donde se producen justamente las auroras, porque son los únicos espacios que no están protegidos, concretamente, no están protegidos. La magnetosfera está constituida de anillos, dos anillos exactamente, ¿no? Como lo acabamos de observar. Uno que tiene una capa de energía positiva a los protones y otra que tiene una capa de energía negativa a los electrones. La función fundamental justamente de esta magnetosfera no es más que proteger a la Tierra de elementos extraños, de pronto, ¿no es cierto?, de restos que podrían afectar a la superficie. Entonces ellos se encargan de proteger de rayos cósmicos, ¿no es cierto?, que podrían ser perversos justamente para la existencia de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces podría alterarla totalmente. Así nosotros observamos justamente esta magnetosfera. Vamos a ir observando aquí que después de la magnetosfera o después de estas capas, ¿no es cierto?, atmosféricas que muy bien se ha explicado, pues nosotros debemos de saber que la atmósfera terrestre
Es importante porque define, ¿no es cierto?, toda la existencia que tenemos, porque además, ¿no es cierto?, permite que los seres vivos, ¿no es cierto?, los seres como nosotros podamos sobrevivir, que las plantas también tengan lo propio para poder también seguir, ¿no es cierto?, seguir existiendo. Entonces, todos cumplen una función, además que propaga la luz, ¿no es cierto?, solar hacia la superficie de forma regulándola fundamentalmente. Vamos a ir observando que efectivamente, ¿no es cierto?, también esta atmósfera es de preocupación porque en la actualidad, que es un tema que vamos a trabajar con amplitud más adelante, se está contaminando, se está produciendo alteración justamente de la atmósfera, de la composición de esos gases, ¿no es cierto?, pesados o esos gases de pronto regulares y estos gases variables, sí, hay una alteración. Y esto ha producido que se esté dando una contaminación del aire que obedece justamente a la existencia de dióxido de azufre, a la existencia de monóxido de carbono, a la existencia de dióxido de carbono, etcétera, a la existencia, ¿no es cierto?, de mucho, de pronto metano, etcétera, que nosotros podemos encontrar en la atmósfera, determinando justamente, ¿no es cierto?, algunas situaciones fatales, como por ejemplo este fenómeno de inversión térmica, que es lo que estamos observando allí, ¿no? Bueno, acá es la inversión magnética, pero que no se observa en esta imagen, pero sí que se observó cuando estábamos hablando de la troposfera, ¿no? Se puede hablar ahorita de fenómeno de inversión térmica, en donde vamos a observar que por lógica debería darse, ¿no es cierto?, una manifestación que conforme vamos subiendo, como lo vamos a ver ahorita en clima, como vamos ascendiendo, una vez que aprovechamos la radiación solar, vamos perdiendo calor, o sea, debe haber el calor siempre debe estar mucho más abajo y debe ir bajando, ¿no es cierto? Debe ir bajando, la temperatura me refiero. Esto a veces no se produce. Por circunstancias naturales sí, producidas por algunos eventos, como en el caso peruano, pero también por circunstancias, ¿no es cierto?, artificiales o producidas por el ser humano, en donde vamos a ir observando que a veces, ¿no es cierto?, y esto produce justamente esta inestabilidad, dos capas de aire cálido, ¿no es cierto?, van a retener una capa de aire frío. Y esta situación no debe producir, porque lo que deberíamos tener es mayor calor, menor temperatura, ¿no? Esa es la característica. Entonces se produce el fenómeno de inversión térmica, o el efecto invernadero, que no es más que el sobrecalentamiento del planeta, o la producción de lluvia ácida, ¿no es cierto?, que no solamente se produce de forma natural cuando observamos justamente este dióxido de azufre que van emitiendo, ¿no es cierto?, la actividad volcánica, sino que además también debido, ¿no es cierto?, a los combustibles fósiles justamente empleados en algunas fábricas o en algunas industrias de motores, fundamentalmente se va produciendo, ¿no es cierto?, este contenido, ¿no es cierto?, de azufre, de óxido de azufre, y estos combinados con el agua producen la lluvia ácida, ¿no?, aniquilando pues todo un ecosistema, alterando la vida de los seres vivos también y generando pues muerte, ¿no es cierto?, pérdida de vida humana, pérdida de bosques naturales, ¿no es cierto?, que los lagos se vuelvan ácidos también, lo cual no podría usarse ya ni para la agricultura, ni siquiera para para el consumo justamente nuestro. Vamos a ir observando, yo me pongo mi alarma a las 8, vamos a ir observando que también está pues la situación de la capa de ozono, que viene a ser este debilitamiento que tenemos producido también por, ¿no es cierto?, mal empleo justamente de algunas actividades, ¿no?, lo cual ha definido que en muchos de los casos, ¿no es cierto?, tengamos estos peligros de radioactividad o de radiación UV sobre la superficie, ¿no? Por eso que también tenemos algunas situaciones de protección. El segundo tema es hablar del clima. Rápidamente hablaremos del clima, nosotros observamos esta condición y observamos lo siguiente. Hablamos del clima y tenemos que mencionar primero, ¿no?, que muchas veces hemos escuchado hablar del clima y decimos, oye, el clima de Tacna es un clima húmedo o semicálido, a veces decimos no templado, etc. Hablamos de Puno, decimos es un clima frío. Y lo cierto es que cada zona tiene un tipo de clima, ¿no? En el caso peruano, nosotros deberíamos tener un clima tropical, lluvioso, con alta humedad, por estar ubicados, ¿no es cierto?, por estar ubicados justamente muy cerca, porque estamos entre los 0 a 18 grados latitud sur, estamos muy cerca de la línea equinoccial. Deberíamos tener un clima
tropical lluvioso, porque nosotros sabemos que debido, ¿se acuerdan?, a este movimiento de traslación, podemos encontrar 3 zonas climáticas, 3 zonas térmicas. Muy bien, y nosotros deberíamos estar en esa categoría. Sin embargo, no tenemos ese clima debido a varios factores que vamos a prefijar, primero antes de hablar de los elementos del tiempo y clima. Y es que en el Perú no tenemos esas condiciones debido a nuestra cordillera de los Andes, que define un clima especial para el Perú, ¿no? Por ejemplo, Rudolf Schröder ha determinado que nosotros tenemos 9 climas. Muy bien, sin embargo, también Javier Pulgar Vidal, cuando hablaba de los pisos altitudinales, precisó que teníamos 8 variedades climáticas. Perfecto, ¿no? Y así, de esta forma, nosotros podemos observar que una de ellas es la existencia de la cordillera de los Andes. Otra es la densa vegetación amazónica, que también determina una alteración de nuestros climas que tenemos. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, son otros fenómenos que han determinado esta diferencia, ¿no es cierto?, de pronto, esta situación inusual de clima que debíamos tener en el Perú, y es la presencia de las corrientes marinas, de las corrientes oceánicas, la corriente marina, la corriente de Humboldt, la corriente peruana concretamente, y la corriente del Niño, las principales que han definido justamente una alteración del clima que tenemos en diferentes sectores de nuestro Perú. Y otra condición es la presencia de vientos, unos vientos ciclónicos y anticiclónicos que han definido también la presencia o las características de clima en nuestro territorio. Así, de esta forma, en todo caso, fenómenos naturales que han definido la alteración del clima en el Perú, ¿no?, son justamente la cordillera de los Andes, que más las corrientes marinas, concretamente, ¿no es cierto?, las corrientes de aire, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los ciclones y los anticiclones que tenemos en nuestro territorio, y la densa vegetación amazónica. Sumado a todo ello, la presencia del ser humano, o sea, la actitud del ser humano o del peruano en general. Entonces, estas condiciones han determinado que nosotros hablemos de una gran variedad de climas en el territorio peruano y no del que corresponde. Pero además de ello, debemos decir lo siguiente: cuando hablamos de clima, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la suma de elementos meteorológicos, elementos del clima, la suma de elementos meteorológicos que van definiendo las condiciones y las características del clima de un determinado espacio geográfico a lo largo de un periodo de tiempo, a lo largo de un periodo, ¿ya? A lo largo de un periodo de tiempo. Y sale la otra palabra: tiempo. Y es que el tiempo es diferente al clima. Es casi lo mismo. El clima vendría a ser lo plural y el tiempo vendría a ser el singular. La suma de tiempos determinaría el clima, las características de un clima, exactamente ello. El tiempo tiene que ver con eso que nos dicen en la mañana, a veces, oye, quiero ver, o de repente ahora que tenemos el celular, decimos, a ver, el Cenami, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el tiempo? ¿Podré ir a la playa más tarde, a partir de las 2 de la tarde o no? ¿Qué me dice? Uy, el Cenami me ha dicho que el día de hoy es un día cálido a partir de las 11 de la mañana, chévere, o sea, puedo bajar a las 2, 3, ya de repente voy, ¿no? De repente estoy por allá también y estoy escuchando las clases, enganchado por este sistema virtual, podemos estar en diferentes lugares. Y digo, correcto, oye, pero ahorita todavía está medio nublado, sí, pero es que por allá está medio cálido. En todo caso, el tiempo casi tiene el mismo concepto que el clima, pero la condición es que varía a través de las horas. Es decir, podemos tener ahorita una mañana muy fría y a la media mañana de pronto ya más cálida, más caliente. Eso no pasa con el clima. El clima viene a ser una condición general de un periodo, ¿ya? De un periodo. En cambio, el tiempo viene a ser la condición, ¿no es cierto?, de esta suma de elementos que van variando entre las horas del día, señores, ¿ya? En todo caso, ahí está entendido esta situación sobre, ¿no es cierto?, cuál es la característica del tiempo y el clima, jóvenes, para seguir enrumbando con lo siguiente. Ay, ¿qué ha pasado acá? A corte programado han puesto. Todavía están ahí, ¿no, chicos? Uy, dice que hay un corte en algunos sectores, no sé. Bueno, ojalá que no, porque yo cuando tengo corte no puedo ni engancharme con el celular. En Movistar no te activa, ¿no?, el internet. La otra vez tuve ese problema, bueno, no con ustedes, sino con un grupo. Y yo dije, bueno, lo cargo mi celular al 100%, ¿no? Y lo engancho con la computadora o con el celular. No tenía nada de servicio, fue lo peor de todo, la catástrofe, como dije. Bueno, vamos a seguir avanzando. Elementos
del clima y del tiempo. Son lo mismo, ¿no? Pero vamos, ya hemos dicho cuáles son las diferencias. Jóvenes, no sé si estamos claros en ello. Creo que sí estamos claros. Vamos con lo siguiente, pues en realidad hablamos, ¿no es cierto?, de elementos. Los elementos principales, no todos vamos a hablar, son la radiación solar, la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la nubosidad, los vientos, etcétera. Sobre ese detalle empezaremos con el primero, porque los demás no se generan si no está este. La radiación solar es el principal elemento del clima, ¿ya? Y es que la radiación solar llega a nuestro planeta, ¿no es cierto? Llega a nuestro planeta debido a dos procesos fundamentales. Radiación solar es la energía, ¿no es cierto?, que va a llegar a nuestro planeta, como está en ese gráfico. Jóvenes, no sé si lo están viendo ahí, va llegando, ¿no es cierto?, la energía, y está el sol, y ahí está la radiación, ¿no es cierto?, y está llegando a nuestro planeta que está en movimiento. También el sol está en movimiento, pero bueno, ahí para hacerlo mucho más didáctico, de pronto hemos cogido este gráfico, ¿no? Este gráfico GIF. De esta forma, los procesos son los procesos de absorción y dispersión, es decir, la Tierra absorbe la energía hasta en cierto porcentaje, hasta en un 66%, porque eso es lo único que necesita. El otro 34%, profesora, ¿qué pasó? Es reflejada por los casquetes polares. Oye, por eso la importancia de los casquetes. O sea, ¿qué pasaría si no tuviésemos casquetes? Chispas, ya estamos dándonos cuenta, ¿no? Y la dispersión, como dice allí, no es más que la descomposición, ¿no es cierto?, de la luz, o la descomposición de la luz en diferentes longitudes de onda. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Eso que habíamos dicho. Justamente en algunos lugares se retiene la luz azul, luz roja, luz amarilla, a eso se está refiriendo. Entonces la radiación solar llega, ¿no es cierto?, a nuestro planeta debido, ¿no es cierto?, a dos procesos, absorción y dispersión. Cada uno cumple una función diferente. Pero, ojo, la radiación no es la misma, no es constante, no es la misma en todo el planeta. No, definitivamente. Hay factores que la van alterando, ahí está, en este esquemita, ¿no? Y lo tienen también en sus hojas. ¿Cuáles son los factores que la van alterando? Las podemos observar, pero hay instrumentos también que permiten la medición de la radiación solar. ¿Cuáles son los factores? La constante solar, es decir, allá habrá mayor radiación en la alta atmósfera, menor radiación en la baja atmósfera. ¿Por qué? Porque muchas de las capas atmosféricas van reteniendo, pues, algunos rayos, ¿no es cierto?, que no deben llegar a la superficie, cumplen una función. De allí que la constante solar es igual a 1,94 gramos por, ¿no es cierto?, minuto por centímetro cuadrado. Otro de los factores, chévere, transparencia en la atmósfera, lo dijimos un momento. ¿Y qué pasa cuando hay mayor transparencia, cuando hay menor transparencia? Te dicen, mira, entre las 11 y las 2 de la tarde no debes salir, así nomás sin protección, por si acaso. ¿Por qué te dicen ello? Porque hay mucha radiación, ya que la capa de ozono no nos protege lo suficiente, hay mucha radiación solar. Correcto. Entonces, en tanto esté más transparente, más, ¿no es cierto?, limpio el cielo, pues habrá mayor radiación, y en tanto esté más coposo habrá menor radiación. A eso se refiere. Mayor transparencia, mayor radiación, menor transparencia, menor radiación. Menor a menor, mayor a mayor. Otra de las situaciones es la duración diaria. Correcto. Si estamos en verano o en invierno, ustedes se han dado cuenta que ya desde prácticamente hace 2 semanas hemos visto que se amanece más temprano, ¿no es cierto? Amanece más temprano, se han dado cuenta. Claro, ustedes siguen durmiendo, pero amanece más temprano, de repente algunos están en la cama, inclusive escuchando la clase el día de hoy, ¿no? O la van a escuchar más tarde. Sin embargo, ¿no? Se dan cuenta pues que ya a las 5, ya como que ya está clarito, ¿no? Si estás cerca de la ventana, ni modo, te tienes que despertar. Pero hace un mes, 5 de la mañana, todavía estaba oscurito, ¿no? Estaba oscurito. Yo que tenía mis clases todos los días casi 7 de la mañana, no sé por qué me habrán dicho las clases 7 de la mañana, Gina, no sé por qué será, ¿no? Pero bueno, antes tenía pues una mayor oscuridad ese tiempo y ahora está más claro. Bueno, y esa es una característica también que tiene que ver con la radiación. Entonces, si estamos justamente en verano donde hay mayor radiación más temprano, pues habrá justamente, si estamos más claros, habrá mayor luz solar, ¿no es cierto? Habrá mayor radiación. Si hay mayor luz solar, hay mayor radiación. Si hay menor luz solar, menor radiación. Y la otra tiene que ver con el ángulo de incidencia, que está en función a la figura que tienen ustedes allí, ¿no? Y este ángulo de incidencia, porque en algunas zonas, como la que tenemos aquí, por ejemplo, los rayos solares caen de forma, en la cuestión de los trópicos, de la línea tropical, ¿no es cierto? Y la línea equinoccial, vamos a observar donde se dan los solsticios y los equinoccios, ¿no? Respectivamente, pues vamos a observar que hay una zona tropical, ¿no? Y que los rayos solares
lugares caen de forma perpendicular. Miren, en algunos lugares los rayos solares caen en forma perpendicular y en otros lugares solamente caen de forma tangencial, tocando solamente un punto porque la Tierra está media inclinada. Está media inclinada y lo vimos esto dentro del movimiento de rotación. Señores, y ahí tenemos también que hay instrumentos que van midiendo el pirheliómetro, el heliógrafo, el piranómetro. El piranómetro, este último, mide la radiación que hay en el cielo y el pirheliómetro, la radiación de incidencia normal, concretamente que tenemos en todo el cielo, el heliógrafo, las horas de sol. Muy bien, de esta forma tenemos justamente que la radiación vendría a ser el principal elemento, pero que se complementa con la temperatura. Rápidamente lo vamos a decir, la temperatura, pues, no es más que el estado de calor frío. Esta temperatura se mide solamente por el termómetro, 60 palabras por minuto estoy hablando, alguien por ahí dirá qué barbaridad. Sin embargo, igual, la temperatura no es la misma en todo el planeta, ¿no es cierto? Hay factores que la van alterando, factores como las que tenemos acá. Miren, ahí el gráfico también GIF que te va permitiendo saber cómo es que van llegando los rayos y va determinándose estas condiciones que estamos hablando de la temperatura. La latitud. Y es que hemos dicho que la latitud no es más, ¿no es cierto?, que esto que observamos acá, estas líneas, ¿no?, que han sido trazadas por los seres humanos, que van determinando que en el Ecuador tengamos 0 grados y en los polos tengamos 90 grados. Latitud, en todo caso, temperatura, ¿no? A mayor latitud, disculpe los polos, aquí estamos, mayor latitud, 90 grados, la temperatura será menor. Y a menor latitud, ¿no es cierto? Por acá, por favor, acá está. Y a menor latitud, la temperatura será mayor. La altura también, ya que le pusimos la altura. ¿Y por qué? Porque lo pusimos con el caso de Tang y Puno, ya sabemos, ¿no es cierto? A mayor altura, menor temperatura, ¿sí? ¿Correcto? Menor temperatura, ¿no es cierto? Y a menor altura, mayor temperatura. Y eso también tiene que ver con la humedad, ¿no? También lo vimos. Estaciones, ya sabemos, verano, invierno, mayor y menor, temperatura también. Repartición de tierras y mares. ¿Se han dado cuenta ustedes, de repente, tienen su, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Su estanque, o de repente tienen donde, ¿cómo se llama esto? Donde se guarda el tanque, ¿no es cierto? El tanque de agua, ¿no? Se han dado cuenta que a veces, oye, está haciendo frío, pero tú abres el tanque de agua y te fijas que efectivamente no es que esté fría las aguas, sino que están medias cálidas, porque se ha retenido por mucho tiempo las aguas. Es que las aguas terminan, ¿no es cierto?, enfriándose y calentándose usando el doble del tiempo que las tierras. Las tierras apenas cambia el clima, se enfrían o se calientan, pero las aguas no. ¿No es cierto? Demora el doble del tiempo en hacer ello. Por eso a veces también cuando eres el caño, bueno, eres el primero y está medio calientita el agua. Oye, pues está haciendo frío, sí, está medio caliente. Claro, lo primero nomás, porque después ya totalmente fría. Entonces, a eso se refiere. Corrientes marinas y vientos. Las corrientes marinas se está refiriendo justamente a lo siguiente, pues concretamente cuando hablamos de temperatura. Por ejemplo, la corriente del Niño, que es cálida, ¿no? Lo que hace es calentar justamente esos espacios territoriales. Y nosotros tenemos en Tacna que estamos surcados por la corriente peruana de Humboldt, que es una corriente de aguas frías. Lo que hace es también bajar la temperatura de nuestros espacios. Día y noche, también igual, mayor, menor, ¿no es cierto? Mayor temperatura de día, menor en la noche, y la nubosidad que más o menos se complementa con la transparencia de la atmósfera, porque en realidad, en tanto haya mayor radiación, también habrá mayor temperatura, señores, en nuestros espacios territoriales. Único instrumento, el termómetro, aunque dentro del termómetro nosotros tenemos, ¿no es cierto?, tanto el termómetro de mercurio, de pronto para tomar la temperatura en las zonas cálidas, en las zonas templadas, pero el de alcohol etílico para las zonas muy frías o las zonas frías y los casquetes polares, porque el otro no serviría para estas condiciones, ¿no? Entonces eso con referencia, ¿no es cierto?, con referencia a la temperatura. Otra de las condiciones importantes cuando hablamos de tiempo-clima es la humedad, y la humedad, pues, así como lo que estamos observando, ¿sí?, pues es algo que seguramente en esa imagen nos recuerda mucho a lo que vemos, ¿no es cierto?, esta neblina que muchas veces la camanchaca propia de la zona de la costa, como bien lo observó Rudolf Schroeder, como bien lo observó Antonio Braque, ¿no es cierto? En todo caso, esa es una condición que tenemos muy pegada justamente a las costas,
casi en los litorales y muy cerquita, ¿no? La humedad viene a ser el grado de vapor o agua, de agua que tenemos justamente en el aire, ¿ya? Y esto va definiendo justamente que también existan factores que la van alterando. Por ejemplo, hablamos de altitud y latitud, ¿no? Cuando justamente este factor determina la humedad. Ya hemos dicho que la latitud, a menor latitud, 0 grados, mayor temperatura y mayor humedad también, señores, ¿no es cierto? Mayor humedad, más alto, ¿no? Altura, mayor altitud, menor temperatura, menor humedad por el aire seco. ¿Ya? Esta es una condición que hemos estado observando. Bueno, otra condición importante, ¿no es cierto? Cuando hablamos de humedad, tiene que ver justamente con las estaciones, con la altitud, la latitud que les acabo de mencionar. Las estaciones, claro, pues en verano y en verano hay mayor humedad, en invierno menor humedad, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la evaporación, ¿no? En este caso, hablamos de verano, mayor evaporación de las aguas, ¿no? Tú mojas algo o tu ropa, ¿no es cierto? Justamente la tienes en verano y seca rapidísimo, y en invierno no, pues, ¿no? En todo caso, eso tiene que ver con el grado de evaporación de las aguas. La temperatura, que tiene que ver justamente con esto de mayor o menor temperatura con el hecho de la humedad también, ¿no? Un aire cálido, ¿no es cierto? Es un aire húmedo fundamentalmente, y la cercanía a grandes masas acuosas, justamente en los lugares que están más cerca a grandes masas acuosas, son los lugares justamente que son los que tienen la mayor humedad. Dentro de los instrumentos ustedes pueden darse cuenta de los siguientes. Wow, solamente ver esa imagen, ya seguramente muchos dijeron, tengo mucho brío, pero allí tenemos el higrómetro, que es la variación de la humedad relativa, que nos sirve para medir esa variación, el ciclómetro, el grado de humedad del aire, y el evaporímetro, que mide el grado de evaporación, justamente de las aguas, esto para registrar lo que pasa en el verano y en el invierno. Bueno, vamos a seguir avanzando, seguimos con la presión, y allí tenemos un panorama bastante interesante, porque la presión no son más que las masas de aire que se superponen sobre la superficie terrestre. Dentro de esta forma, también pues hay algunos, ¿no es cierto?, instrumentos que miden la presión. Uno, el barómetro, ¿no es cierto?, el barómetro, y hay algunos factores que la van alterando, como la altitud, la temperatura y la humedad, señores. Sobre todo la altura, ¿no es cierto?, porque cuando hablamos de presión, mientras más contenidos de masas de aire sobre la superficie, hay mayor humedad. Entonces, pregunta básica, ¿no es cierto?, cuando hablamos de altura, a mayor altura, menor presión. A menor altura, mayor presión. Esa es la condición importante. Estamos en una meseta de 2.000 metros y estamos en vamos a ver una meseta de 4.000 metros. En todo caso decimos, a ver, un momentito, ¿no es cierto? ¿Dónde habrá mayor presión? En la de 2.000 metros o en la de 4.000. 2.000 metros, profe, ¿no? Chévere, ¿no? Ahí está la altitud y la temperatura también. El aire caliente, que es húmedo, necesita una, ¿no es cierto?, baja presión, menor presión. Y el aire que es seco, que se va pegando, ¿no es cierto?, sobre la superficie, necesita una mayor presión, y esa es la condición, esa es la característica, ¿no es cierto?, que debemos de respetar. Y por lo tanto también ahí está aire húmedo, aire, ¿no es cierto?, donde hay mayor temperatura, menor presión justamente, y mayor humedad, ¿ya? Mayor presión y menor humedad. Esa es la condición justamente que nosotros también tenemos, en todo caso, cuando hablamos del aire húmedo, ¿no? Aire húmedo es un aire ligero, ¿no? Si no lo expliqué bien, justamente de repente con la rapidez del caso, tenemos, vuelvo a reiterar esto, ¿no? Un aire húmedo, un aire ligero, es un aire, ¿no es cierto? Justamente el aire seco es pesado. Si tenemos un aire húmedo tiene menor presión. Por eso que las zonas ecuatoriales son las zonas de bajas presiones, ¿ya? Son las zonas de bajas presiones ecuatoriales. Bueno, y lo otro tiene que ver con los vientos, señores. Muy bien, estamos llegando prácticamente al final, ¿no es cierto? Y no, todavía estamos bien. Vientos, tenemos lo siguiente, ¿no? Hay tres leyes que determinan los vientos. Los vientos son movimientos horizontales, ¿no es cierto?, de masas de aire de un lado a otro lado, ¿ya? Eso lo tenemos que establecer claramente, ¿no? Esa sería la mayor condición. Hay tres leyes que determinan justamente la existencia de los vientos. ¿Cuáles son? La ley de Weis-Ballot, ¿no es cierto?, que va determinando el origen. Y es que los vientos se originan cuando hay dos masas de diferentes presiones.
Dos masas de diferentes presiones determinan vientos mucho más fuertes de repente, pero primero se originan los vientos. O sea, cuando hablamos de Weiss-Ballot, hablamos del origen, dos masas de diferentes presiones. Ahora, cuando estas dos masas, diferentes presiones, son muy desproporcionadas, ¿no es cierto?, entra a tallar la ley de Stephenson, la intensidad del viento. La intensidad del viento será mayor o menor, ¿no es cierto? En todo caso, de esas dos masas, diferentes presiones, si estos frentes son muy diversos, pues ahí estará la intensidad que tiene el viento. Ley de Stephenson, ¿no? Origen, Weiss-Ballot, Stephenson, intensidad. Y la ley de Ferrel, justamente, que va a describir las variaciones del viento en relación con el movimiento de rotación terrestre. ¿Correcto? De esta forma, vamos observando que hay diferentes tipos de viento. Pues ahí hemos puesto rápidamente, según el tiempo que teníamos, vientos planetarios, continentales y locales. Y ahí están los vientos planetarios, o también conocidos como los regulares, señores. Y dentro de los vientos regulares o planetarios, tenemos, pues sí, los vientos alisios, los contralisios y los vientos polares. Ahí se ven los alisios. Miren ustedes, se fijan que los vientos alisios generan, ¿no es cierto?, generan zonas, justamente, zonas en donde se van a juntar, justamente, zonas de convergencia se llaman. Van a empezar o van a aparecer desde los trópicos más o menos, ¿no es cierto?, en promedio, y van a llegar hacia las zonas equinocciales, generando estas zonas de convergencia. Muy bien, por lo tanto, los vientos contralisios no generan zonas de convergencia, sino de divergencia. Se separan, miren hacia dónde van, se van separando y van generando vientos justamente de divergencia. En todo caso, estos últimos que acabamos de precisar son los que van a soplar desde zonas de altas presiones, que son las zonas tropicales, ¿no es cierto?, subtropicales, hacia zonas de bajas presiones templadas. ¿Ya? Esto es. Y finalmente tenemos los vientos polares, que no están allí. Los vientos polares, los vientos fríos acá, ¿no es cierto? Estos que están justamente en la alta latitud, ¿no? Como acabamos de mencionar, son vientos, pues, ya lo registramos, que solamente están allí, que van a ir de zonas templadas hacia las zonas frías o las zonas polares, y que se van a mover de este a oeste, ¿ya? Esa es una condición de los vientos polares o los vientos fríos. Otro tipo de vientos son los vientos continentales. Y dentro de los vientos continentales y el otro tipo de vientos son los locales. Dentro de los vientos continentales vamos a tener lo siguiente. Bueno, ustedes ahí verán, vientos continentales, profesora, o vientos justamente, claro, vientos continentales, donde vamos a tener las brisas, los ciclones y los vientos monzónicos, ¿no es cierto? Solamente hemos precisado así a grandes rasgos, cuando hablamos de vientos de brisas, pues podemos encontrar brisas oceánicas y brisas continentales. Primero, las brisas son las que varían de dirección entre el día y la noche, ¿ya? Las brisas son las que varían de dirección entre el día y la noche. Los ciclones son aquellos que varían entre si algunos ascienden o algunos descienden. Algunos ascienden los ciclones y algunos descienden los anticiclones. Y los monzones son los que se registran entre el verano y el invierno en las costas, ¿no es cierto?, fundamentalmente de algunos espacios como la India, fundamentalmente. Entonces, cuando hablamos de brisas, vientos de brisas, podemos observar que estos vientos de brisas, brisas oceánicas, van a generarse, ¿no es cierto?, en el día. Ya van a generarse en el día, van a soplar, justamente son las brisas marinas, ¿no? Del mar al continente, también conocidas como los virazones, señores, ¿ya? Son los virazones también. Estas brisas, ¿no es cierto?, son oceánicas porque soplan del mar al continente y son continentales, ¿no es cierto? Son continentales cuando van a soplar del continente hacia el mar. Dentro de las brisas oceánicas tenemos justamente el virazón y el terral, ¿ya? El virazón y el terral. En el día, virazón, y en la noche, el terral. En el día soplan del mar al continente y en la noche, ¿no es cierto?, del continente al mar, ¿ya? O de las playas al mar. En las brisas continentales, nosotros vamos a observar que podemos encontrar también las brisas de valle y las brisas de montaña. Estas brisas de valle continentales, ¿no es cierto?, brisas de valle, son las que también van a conjugarse entre el día y la noche. Brisas de valle o vientos anabáticos también, son los que soplan del valle a la montaña. Y las brisas de montaña o catabáticos son las que soplan de la montaña hacia el valle en la noche. Por otro lado, los vientos ciclónicos, ahí están los ciclones de ciclón y anticiclón,
los ciclón, ¿no es cierto?, son vientos que ascienden, son por lo tanto cálidos, húmedos y ligeros. Y los anticiclones son los que descienden, por lo tanto son secos, fríos, densos y descienden como acabamos de observar. Por otro lado tenemos dentro de los continentales los monzones, ¿no es cierto? Y dentro de los monzones pues vamos a encontrar que estos vientos son estacionales entre el verano y el invierno y podemos justamente observarlos que sopla desde el interior de los continentes hacia los océanos durante el invierno y en el verano pues todo lo contrario, ¿ya? Y por otro lado, pues otro tipo de vientos en este tipo de continentales son los locales. Por ejemplo, ahora nomás, ¿no es cierto? Estuvo en boga esto del viento Paracas por este polvorín que se desató justamente en toda esta zona, producto del viento Paracas, ¿no? En el caso peruano. En el caso de Willy Willy, por ejemplo, en el caso de Australia, o en el caso de Leveche en España, ¿no? Hay vientos locales los que se van a ubicar en ciertos espacios territoriales. Otras de los elementos del tiempo-clima son la nubosidad, las precipitaciones jóvenes, y bueno, y hay que mencionar que también tenemos algunos factores climáticos, como los factores cósmicos y los factores geográficos. Inmediatamente realizamos nuestra práctica, vamos proyectando nuestra práctica y lo hacemos rápidamente. Vamos a ver, voy sacando esta que está ya, a ver, más rápido para tenerla. Ay, Dios. A ver, un ratito, chicos. Acá estamos, ya, acá estamos con la práctica. ¿Dónde están ustedes? Están por aquí. Sacamos ello. Rápido, la pregunta número 1, todos debemos de tenerla ya, dejar de presentar, presentamos esto, ya estamos con la práctica, vamos copiando, ¿no es cierto?, de manera como está saliendo la práctica, ocultamos esto y creo que hasta allí ya pueden ustedes observar la práctica muy grande, lo acabamos de precisar, muy grande. Y allí creo que allí está. Ejercicios propuestos. Muy bien. Ya estamos en la práctica, creo que lo ven todos. La número 1, letra D, señores, ¿no es cierto? Nitrógeno. La 2, letra E. La 3, letra C. La 4, chicos, la letra A. La 5, la letra A. 5, letra A. La 6, letra B. La 7, letra B. La 8, señores, estamos con la 8. ¿Estamos todos? Sí, estamos avanzando. Están viendo en la pantalla de su computadora, ¿no es cierto?, las respuestas. Un gallo, mi hermana de mascota que viene y entra a cualquier lado. Ya, muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, 7 letra B, sí, pues 7B, 8B, 9, ¿no es cierto? 9D de mascota, imagínate las mascotas que ahora tiene la gente. 10A, 11, ¿no es cierto? 11, parece que estuviese en la chacra y es una mascota. 11 letra E, 12, tiene su nombre, imagínense, tiene su nombre y no se la puede tocar, porque yo me la quería comer la otra vez. Dije, que la maten de una vez y dijo que estaba protegida. 12, letra E. 13, letra C. Una pregunta que tiene que ver con un caso, ¿no es cierto? Son sus clases. Me encantó esta pregunta, ¿no? En tanto Isidora realizaba sus clases virtuales del CEPU 2022-1, se percató que a las 7 había un sol radiante y a eso de las 5 de la tarde el cielo se había cubierto de un conjunto de nubes estrato grises y empezó a caer una ligera llovizna. Por lo que, en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de variación de los elementos climáticos, pero en el transcurso del día. Entonces, corresponde justamente a la letra C, chicos, ¿ya? 14, que es una pregunta también que más o menos estuvo diseñada en un examen de admisión, ¿no? 14, letra A. 15, letra B, ¿no es cierto? 16, en este caso no están confundiendo, porque ahí está proyectándose. 16, letra B, ¿no? 17, letra A. 18, letra E. 19, letra B, de bueno. 20, letra B. 21, letra D. 22, aquí es importante esto, lo voy a refrescar porque no lo hemos aclarado acá. Veleta, ¿no es cierto?, señala la dirección del viento, eso es verdad. Anemómetro mide la velocidad de la radiación solar, nada que ver, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con
el viento, ¿no? Bueno, higrómetro, o sea, por eso es falso, ¿no? Higrómetro mide la humedad del aire. ¿Eso es cierto? Higrómetro, ¿no es cierto? Verdad, ¿no? Pireliómetro mide la humedad relativa. No, profesora, nada que ver. El pireliómetro tiene que ver con radiación, justamente incidencia normal que hay en la superficie. Entonces, nada que ver, falso. Y el heliógrafo mide las horas de sol, las horas de insolación también. Eso es verdadero, por eso esa es la respuesta, chicos, ¿ya? Es una pregunta que tiene varios contenidos, ¿no? Y de ahí lo estoy destacando. 23. El Perú por su situación, ya dijimos, tropical cálido, algunos pueden poner tropical lluvioso, es lo mismo, señores, ¿ya? Acá hay un error, ¿ya? Dice ONM en su práctica, debe decir OMM, ya se fue acá, y por eso lo subrayé acá, según la Organización, ¿no es cierto?, Mundial Meteorológica, por favor acá, no debe decir ONM, sino OMM. Por favor, estoy acá, destáquenlo y subrayen, ¿no es cierto?, para corregir la práctica, así va a estar corregida la práctica. Todavía nos falta, yo pensé, me he guiado, todavía nos está faltando, estoy volando. Según la Organización, ¿no es cierto?, Mundial Meteorológica, la relación de la zona más seca y la de mayor temperatura de la superficie terrestre sería la más seca sigue siendo Atacama, ¿no? A pesar de todas las condiciones que se han desatado y las precipitaciones de pronto, ¿no? Muchos le acreditan 5 milímetros de precipitación anual, concretamente, ¿no? Pero en algún momento, pues, en promedio se está dando, ¿no? Pero en algún momento, pues, por estos cambios climáticos también se ha evidenciado unas condiciones diferentes. Pero una cuestión que acá sí voy a aclarar es lo siguiente, ¿no? Por mucho tiempo, inclusive en el libro de Walter Alba, y debido a que tengo todavía un espacio en el libro de Walter Alba, se mencionó que el desierto de Al-Sisiyak, ¿no es cierto?, debía ser justamente el lugar de mayor temperatura en Libia. Esta información se desacreditó, ¿no? Y justamente fue la ONM o la OMM la que desacreditó, no sé por qué sigo con la ONM, la OMM, la que desacreditó justamente esta información, ¿ya? Y nos quedamos con el Valle de la Muerte, ¿no es cierto?, que había sido el registro de la menor temperatura que se ha tomado hasta el momento. Esto lo hace en el año 2012, ¿no es cierto?, determinando justamente esta falta de configuración por lo siguiente, ¿no? Porque los aparatos que se utilizaron en ese momento para el desierto de la Sisiya no fueron estrictamente, ¿no es cierto?, regulados y hubo algunas alteraciones en los mismos, ¿no? Producto de, bueno, de las características justamente del territorio y qué aparatos se emplearon. Por eso se desacredita justamente al desierto de la Sisiya como con este carácter, ¿no? Y se desacredita tomando en cuenta justamente y ratificando solamente al Valle de la Muerte. ¿Ya? Esto en la 24. 25, acá también me detengo nuevamente porque hay varias allí sustentaciones, ¿no? Determine verdad o falsedad. Y acá todas son verdaderas, sí, porque hablamos de vientos catabáticos. Recuerden ustedes, y voy a incidir porque lo hemos hecho súper rápido. Disculpen ustedes, pero nosotros hemos dicho que los vientos catabáticos son un tipo de vientos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las brisas continentales. Todo viento de brisa viene a ser un viento justamente continental, ¿ya? Vientos continentales son las brisas, son los ciclones y son los monzones, ¿ya? Eso está claro. Dentro de las brisas nosotros podemos tener dos, brisas oceánicas y brisas continentales. Es dentro de las brisas continentales que podemos encontrar vientos anabáticos y catabáticos. Entonces, ¿no? Dentro de esa situación es que estructuramos ello. Las brisas continentales son pues las que van a variar entre el día y la noche, eso ya está claro, pero van entre la montaña y el valle. Las brisas de valle o anabáticos, brisas de valle o anabáticos, son las que soplan del valle a la montaña, del valle. El valle es lo que está abajo, ¿no es cierto?, hacia la montaña. Y los catabáticos son los que soplan en la noche y van de la montaña hacia el valle, ¿ya? Eso es lo que quería aclarar. En tanto, habíamos finiquitado rápidamente, ¿no es cierto?, por el tiempo. Los factores climáticos son dos. Una cuestión es hablar de elementos climáticos, ¿no? Y hemos dicho la radiación, nubosidad, precipitaciones y todo lo que hemos hablado. Y otra cuestión es hablar de factores climáticos, ¿no? Los factores climáticos lo mencionamos así rapidito, como una pestañada, ¿no? Dijimos que son dos. ¿Y cuáles dijimos que eran? Son los factores justamente tanto cósmicos como geográficos. Dentro de los cósmicos son esos que están en relación a la Tierra
con todo el espacio, pues, ¿no? Y los factores cósmicos que podemos encontrar son los siguientes, ¿no? La forma de la Tierra, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, la energía solar, ¿no es cierto? Y la inclinación del eje terrestre, ¿correcto? Esos son los factores cósmicos, concretamente, ¿no? Y los factores geográficos son los que vemos aquí en la superficie terrestre y que van afectando, pues, justamente el clima. Entre los factores geográficos tenemos la latitud, la altitud, ¿no es cierto? Tenemos el relieve, tenemos la densa vegetación o los grandes bosques en todo caso, el grado de continentalidad, el grado de oceanidad que podamos tener, ¿no es cierto? La influencia de las corrientes marinas, la influencia de las corrientes de vientos o los vientos sencillamente, ¿no es cierto?, que podemos encontrar. Esos son factores, ¿no es cierto?, climáticos. En todo caso, los factores climáticos sí son dos. Uno son los cósmicos, ¿no es cierto?, y otros son los geográficos, ¿ya? Esto para incidir en esta pregunta, ¿no? En todo caso, la radiación solar es alterada por 4 factores, claro, lo dijimos, ¿no es cierto?, en su momento, pero ya lo tenemos allí, y el monte Waileale queda en Hawái, que afirmativamente esto es así. 26, uno de los factores modifica el clima del Perú. Bueno, allí sí está, pues, que ya dijimos nosotros, la cordillera de los Andes, de esa vegetación amazónica. ¿Qué más hemos dicho? Las corrientes marinas o las corrientes oceánicas, los vientos, ¿no es cierto? Las corrientes de vientos también, ¿no es cierto?, va afectando, ¿no? De allí que esa es la alternativa, la letra E. La 27, cuando hemos hablado de climas, ¿no es cierto?, la categoría de climas lo va a dar Rudolf Schroeder, determinando justamente que en el Perú teníamos 9 climas, ¿ya? 9 climas. Para este caso, ¿no es cierto?, es una pregunta que generalmente siempre se toma el lugar, el tipo de clima en el Perú que determina la aparición de lomas, es el clima de estepas con lluvias en invierno, ¿ya? Nosotros tenemos en la costa, ¿no es cierto?, muy cerca de los litorales, tenemos esta zona de lomas, inclusive muchas de ellas están protegidas, como la loma de la Chay o la de Tiquipa, que lo vamos a ver en geomorfología peruana, ¿no? Acá también las lomas de Sama, ¿no?, que en algún momento, producto de este calentamiento, de esta alteración de nuestra composición atmosférica, ¿no es cierto?, se estaba perdiendo, ¿no? Se está en recuperación, producto de las mismas actividades mineras también que nosotros tenemos. Los factores geográficos ya está claro, ¿no es cierto? En este caso solamente sería la letra D. La 29, acá también, me estoy quedando sin energía. La 29, la letra B, pero todavía me falta, me estoy quedando sin energía. La 30, la letra D. La 31, la letra A, la 32, letra D, la 33, letra B, la 34, ahorita voy a enchufar mi energía, la 34, letra D, 35, letra E, y la 36, la letra B de bueno, ¿ya? Y también justo estamos acabando, y mi energía me ha durado exactamente, ya no tengo tanta energía como antes, ya está malogrando la computadora también, supongo. Antes duraba 4 horas, y ahora miren, no he hecho ni 2 horas y ya estamos sin energía. Y lo último que les voy diciendo justamente acá, en la 29, ¿no es cierto?, también destacamos esto de acá, ¿ya? El clima de desierto se extiende desde Máncora hasta Tacna, es una pregunta también que muchas veces se trabaja porque, bueno, estamos en la costa, ¿no? Y no solamente aquí, sino inclusive en otras universidades que están justamente en estos territorios. La temperatura es alterada por la nubosidad y las estaciones, sí, pues son varios los elementos que alteran la temperatura interior, la nubosidad de las estaciones. En la radiación solar suceden 3 procesos. Bueno, es falso porque nosotros hemos dicho que suceden 2, absorción y dispersión también, ¿no? El barómetro mide el grado de humedad y el barómetro mide el grado de presión, señores, ¿no? Y la última sí corresponde a la ley de Stephenson, refiere a que los vientos se originan por diferentes tipos de presiones, ¿no es cierto?, justamente. Bueno, pues sí, efectivamente nosotros vamos a tener esa condición. La ley de Weis-Ballot, ¿no es cierto? Bueno, y ahí también la diferencia de presiones, y creo que nuevamente hemos hablado de la ley de Stephenson, ¿no? Al final, bueno, acá también la 31, los continentes se enfrían y se calientan casi 2 veces más despacio que los océanos, es cierto, ¿no es cierto? Bueno, pues en realidad esta afirmación es la incorrecta porque es al revés, ¿no? Porque es al revés. ¿Quiénes son los que se demoran en calentarse y enfriarse? Son los océanos o las grandes masas acuosas, ¿ya? Por eso es incorrecta, ¿no? Y ahí ya tenemos las condiciones, ¿no es cierto?, de esta
práctica. Creo que no hay ninguna más que tiene bastante complemento. Bueno, y también recordarles que deben de leer las primeras, las de los ejercicios, no sé, había una más acá, no, esta ya la vimos, y recordar que deben de leer también estas preguntas, ¿no es cierto?, que son resueltas en realidad porque tienen alguna información que le hemos estado precisando. La diatermancia, que me estaba olvidando, propiedad física de la atmósfera de dejar pasar los rayos solares sin absorber energía, diatermancia, ¿no? Y ahí está la explicación justamente de la diatermancia, porque justamente los rayos solares no solamente pasan, ¿no es cierto? Y las capas atmosféricas no absorben la energía, justamente es por la diatermancia. Y finalmente llegamos al final de nuestras clases, hoy 4 de septiembre del 2021, como dijimos hace un momento ya, a las 7 de la mañana. Chicos, hasta luego, me despido de ustedes y bueno, pues aquí nos quedamos, dejamos de grabar en este momento, detenemos la grabación, creo que hay alguien que estaba haciendo alguna pregunta.